La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios para este devocional encontramos en Hechos capítulo 2 y tomamos versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, quiero hablar un poquito sobre las lenguas extrañas que el Espíritu de Dios da de un repente. Y en primer lugar, cuando en el día de Pentecostés, esa manifestación del Espíritu Santo repartiendo lenguas diferentes que ellos hablaban, era como para una señal. Nosotros encontramos en Hechos 19:6 que cuando Pablo impuso las manos sobre los discípulos, oraban en lenguas y profetizaban. Y encontramos un hecho en Hechos capítulo 8:17, cuando Felipe predicaba en Samaria y fueron mucha gente bautizadas en las aguas porque han creído el Evangelio, pero también había un mago que allí estaba haciendo cosas extrañas, pero cuando oyó el Evangelio se convirtió al Evangelio, aceptó por lo menos por palabras, y para mostrar ante los apóstoles o ante el evangelista Felipe y la gente que él también es un cristiano, se dejó bautizar, como dice en el versículo 12 del capítulo 8 de los Hechos. Pero luego, cuando escucharon los apóstoles que allí aceptaron a Cristo y fueron bautizados, fueron allí Pedro y Juan y pusieron las manos sobre los discípulos y también recibieron el Espíritu Santo. Ahora, interesante de que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero allí, en ese lugar, no dice qué pasó. No dice que hablaban en lenguas, no dice que profetizaron, pero sí el mago que estaba mirando vio algo diferente que era lo normal. Y eso entonces la manifestación como señal que el Espíritu de Dios se manifestó sobre aquellos samaritanos. Entonces él quería comprar ese don porque él no lo recibía. Y entonces él pidió a Pedro y a Juan que lo diesen ese poder para que también él pueda transmitir ese poder del Espíritu Santo sobre quienes él imponga las manos, y ofreció dinero. Quiere decir que él vio algo extraño, algo divino, algo extraordinario que se manifestó allí en aquel lugar. Entonces aquí hemos leído de que ellos hablaron o fueron repartidos lenguas, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Había una manifestación tan tremenda que había una señal visible y audible.
Y en segundo lugar, dice que es un mensaje la manifestación de lengua. Porque en el mismo Hecho, capítulo 2, del versículo 1 al 12, habla de que allí en Jerusalén había reunidos mucha gente, quiere decir que judíos, pero de toda clase de países vinieron para el día de la primicia, para festejar allí en Jerusalén. Mientras ese día se escuchó ese estruendo en el aposento alto, que era un mensaje, porque estos personajes, 120 reunidos, hablaron por lo menos lo que aquí muestra 18 clases de idiomas, que aquellos judíos que venían de los distintos países entendieron el mensaje, que magnificaron a Dios. Entonces, es un mensaje de Dios. Ahora, deteniéndonos un poquito allí, hoy oran en lenguas los pentecostales y yo no veo ninguna señal. Tampoco escucho ningún mensaje. Es siempre lo mismo. Todos, casi todos, tienen el mismo decir y hablar de 2, 3, 5 palabras y lo repiten y a la vasalla, entre otras cosas, y no se entiende nada y hacen tantos abusos. Los pentecostales se arruinaron en el mundo. No hay temor de Dios. Aquí hemos visto que hubo señal de manifestación de que las lenguas aparecían como fuego sobre los discípulos. Pero luego estos transmitieron un mensaje en idiomas que ellos no entendían, pero sí los de afuera eran de esos países que entendieron el mensaje, que estos 120 hablaron en nuevas lenguas. En tercer lugar, es una conexión directa con Dios. Primera Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, primero, la lengua, cuando recibe el bautismo, el Espíritu Santo, es una señal. Pero luego es un mensaje. Pero luego las manifestaciones como don de diversidades de géneros de lenguas, como dice 1 Corintios capítulo 12, del versículo 6 al 11, donde se manifiestan esos 9 dones, también está el don de lenguas. Y esta es cuando alguien ora, porque no son todos los que reciben ese don, porque dice 1 Corintios capítulo 12, del versículo 28 al 30, que no todos tienen ese don. Pero sí el que lo recibe y se manifiesta en el pos del bautismo del Espíritu Santo, es una conexión directa con Dios. Y por eso es necesario, como dice Efesios capítulo 6, 18, estar siempre llenos del Espíritu Santo. También encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 46, cuando
Cornelio reunió sus vecinos y sus parientes y llamaron a Pedro, y Pedro trajo un discurso del Mesías, del Salvador, que vino al mundo para salvar la humanidad y que es Señor de todos. Estas personas reunidas escucharon el mensaje y sin dar voces, sin levantar manos, sin caerse en el suelo, sin hacer ningún salterío, ellos creyeron en su corazón, y de repente el Espíritu de Dios los transformó, los regeneró, los sumergió, bautizando dentro del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, 12 y 13. Y los puso en la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2, 19 al 22. Y allí también comenzaron a hablar en lenguas extrañas. De tal manera que los judíos que estaban junto con Pedro escucharon el mensaje y entendían que estos magnificaban a Dios. Una conexión directa. Pero también, en cuarto lugar, la lengua, la santa lengua, la manifestación de las nuevas lenguas son para edificación a sí mismo. Dice allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Y como ya dijimos, Efesios 6, 18, a estar llenos del Espíritu Santo, pero para esto, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es necesario que el poder de Dios edifique nuestro espíritu en la fe, en la gracia, en la unción, en la autoridad, en el poder de amar, perdonar, bendecir y transmitir esos dones maravillosos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, yo iré a vosotros para transmitirles un don de Dios. Pero en quinto lugar es el Espíritu Santo de Dios, como dice en 1 Corintios 14, versículo 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar, interceder, el Espíritu de Dios dentro de nosotros que se manifiesta en lenguas, reprende los espíritus inmundos que rodean de lo que acechan al cristiano creyente. Y cuando necesita orar por alguien y cuando ya no tenés fuerza, el Espíritu de Dios te toma y se manifiesta en una lengua extraña, poderosa, intercediendo a favor de esa vida, y reprende